¿por qué no podríamos ignorar a la alquimia para entender a la química, por ejemplo, o a la medicina? ¿Por qué la alquimia es algo relevante, algo importante para poder también entender estas otras ciencias, como lo puede ser la medicina o la química? Pues mira, actualmente te voy a hablar de mí y de mi experiencia, y de ahí a ver a dónde vamos. O sea, para mí la alquimia en cuanto a ver, no tienes que hacer todos los métodos y no tienes que ponerte a destilar en tu casa, ¿no? O sea, igual no es algo que te llame o esté en tus posibilidades o lo que sea. Pero toda la filosofía, la forma en la que he podido integrarla en mi vida y como observar desde ahí mis tendencias, mis momentos, lo que me puede hacer bien o no, ha sido un camino de apropiación y de agencia de mi propia salud, de mi propia observación ante mis decisiones, ante mis movimientos y la forma en la que voy existiendo en el mundo. Entonces, actualmente creo que la medicina se usa mucho como que las personas no asumen su responsabilidad, ¿no? Como que esperan tomarse una pastilla y listo, se acabó. Y muchas veces los médicos tampoco te explican qué tienes y asumen que no vas a entender y que te van a dar un chocho y ya ni preguntes, tómatelo. Y yo como, por ejemplo, como maestra de cosas corporales, yoga y tal, tengo un montón de alumnos que llegan, pues es que me mandó el doctor. Y el doctor no sabe ni quién soy yo, ni qué tipo de yoga doy, ni nada. O sea, solo es como, sí, ve, ¿no? O le digo, o vienen con lesiones. Oye, pero ¿y qué te pasó? Pues no sé, tengo una hernia. ¿En dónde? Pues no sé, en la columna. Ok, pero ¿en qué parte? ¿Entre cuál y cuál? Pues por aquí, hacia adelante, atrás, a un lado, al otro. Ay, ¿se puede eso? O sea, como que no les dicen nada. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental que las personas se interesen por sí mismo. O sea, que el médico está increíble, pero no sustituye tu sabiduría, ¿no? Y que muchas veces las consultas hoy son de 15 minutos. Y tú necesitas decirle un montón de cosas. Y no, es como, no, ya sé que tienes es esto. Y pues a veces igual sí, pero a veces no. Entonces, en ese camino, creo que la alquimia lo que es, en gran medida, es observar. Es aprender a observar diferentes formas en las que se manifiesta la energía por decir algo, en las que se manifiesta la creación. Entonces va a haber cosas que se manifiestan calientes y otras frías y otras saladas y otras lo que sea. Y entonces ir observando todos esos matices en los diferentes niveles de la creación. Entonces, en ese sentido, creo que da muchísima herramienta personal y puede aportar un montón de cosas muy simples. Por ejemplo, en estos últimos meses, en este último mes muy puntualmente, como que estoy enfrentando algo que me requiere mucha claridad y mucho límite personal. Entonces estoy comiendo mucho más picante de lo habitual, porque el picante, desde la perspectiva de la alquimia, es Marte. Y Marte, antes de que se pase de tueste, es mucha claridad, mucho enfoque, límites, ¿no? Y me ha ayudado un montón y hacerlo con esa conciencia. Normalmente no como tanto picante, pero ahora lo estoy necesitando. Entonces, como esa cosita que te acompaña. Y creo que el tener conocimiento de algo que te puede ayudar y acompañar te hace sentir mucho menos solo, ¿sabes? Y creo que eso es súper importante. En cuanto a la química, creo que a veces se piensa que la alquimia es como la prequímica. Y, o sea, más o menos sí. Pero a la vez, o sea, la alquimia sí considera absolutamente una fuerza espiritual. Y ahí la química ya se fue por otro camino, ¿no? Entonces, en cuestión de procesos, de integración, pues seguramente, o sea, a ver, voy a hablar de algo muy puntual de la alquimia. Paréntesis. En la alquimia consideramos que hay 3 principios básicos que básicamente lo crean todo, que es el espíritu, sulfur y la sal. Y cuando hacemos remedios de alquimia, siempre buscamos que estén presentes esos 3 principios para que esté balanceado, porque cada uno de esos 3 le pega o atiende las necesidades de uno de tus cuerpos. Entonces la sal atiende a tu cuerpo, el sulfur atiende a tu personalidad, a tu alma, y el espíritu, pues a tu parte espiritual. Entonces siempre buscamos ese balance. Entonces en ese sentido, pues cuando trabajas como quitando eso, pues igual y sí es efectivo en un nivel, pero no en otros. Entonces puede estar desbalanceado. Entonces, en esa cuestión de ver al ser humano como integral, y es lo mismo desde cuando trabajamos con una planta,
concebimos que es un ser completo, un organismo completo. Entonces lo ideal es trabajarla toda, aunque bueno, a veces hay partes tóxicas o no, o sí, ok. Pero en general es como todo el organismo. Pero lo que sucede muchas veces es que sintetizan el compuesto activo. Pero ese compuesto activo, solito individual, no funciona igual porque no tiene a todo lo demás, que es como todo el ser de la planta. Entonces es un poco esa cosa, ¿no? Como esa concepción de el todo funciona mejor. Ya, vamos a continuar en esto que dijiste tú al final para ejemplificar todavía más, porque te escuché hablar de esto de la Spagyrian y de cómo es, bueno, según tengo entendido, es como la fabricación de medicinas o remedios a través de plantas, ¿no? Básicamente y en términos generales. En ese sentido, desde la perspectiva y óptica de la alquimia, ¿por qué la intención, por ejemplo, con la que se cosecha una planta? ¿Por qué el momento, digamos, astrológico? ¿Por qué hablarle bonito? ¿Por qué la tierra? ¿Por qué la música? ¿Por qué todo eso es un factor que puede pegarle a la calidad última y al efecto de este remedio que estamos haciendo? Para ilustrar, ¿no? Lo que puede llegar a ser la alquimia. Bueno, para hablar de eso, que me emociona muchísimo. Uno de los constantes, digamos, o principios del universo en el que vivimos, o por lo menos de este planeta, es que todo es un sistema abierto. O sea, todo es susceptible a intercambiarse. Y ya sea sustancia o información. Y ese intercambio te cambia, te afecta de alguna manera, para bien o para mal o para ninguna, ¿no? Pero hay algo. Entonces, en ese sentido, en lo que consideramos en la alquimia es que hay diferentes polos o diferentes energías, diferentes manifestaciones, y puntualmente usamos las 7 de las 7 fuerzas planetarias. Entonces, todo es todo, pero hay cierta tendencia. Entonces, cuando tú trabajas una planta, que por ejemplo, diente de león, yo tengo así un idilio con el diente de león. El diente de león es Júpiter. Entonces, es como si cuando tú naces tienes como un buen oído y tienes como facilidad musical, pero nunca te llevan a clases, nunca lo desarrollas. Entonces, está ahí eso, pero no se desarrolla. Entonces, cuando trabajas una planta que sabes que es Júpiter y la cortas en jueves al amanecer, que es el día de Júpiter, lo que estás haciendo es como llevarlo a clases de música. Y luego le cantas y le hablas bonito y vas como magnetizando y vas jalando y le vas diciendo, muy bien, te salió muy bien esa canción, sí, vamos. Entonces vas como sumando de eso mismo que esa planta ya tiene una afinidad. ¿Me expliqué? Increíblemente bien. Me queda muy, muy claro esto, como es algo en potencia, ¿no? Que si usamos este conocimiento además ancestral, antiguo, milenario, que ya está por ahí en algún lugar y que antes no había tele, antes se enfocaban en averiguar las cosas, ¿no? Si aprovechamos estos conocimientos y estas influencias que pueden llegar a ver de todas las cosas, le podemos pegar a algo interesante, ¿no? En ese sentido, por resumirlo.